es derecho público, las normas jurídicas, ¿verdad? Aunque su esencia sea privada, pero como norma jurídica, como sistema jurídico nacional, como representación de la potestad legislativa del Estado, es derecho público, ¿verdad? Y las normas, como ustedes ven, de derecho internacional privado, son normas jurídicas que pertenecen al ordenamiento jurídico, ¿sí? Que aunque contengan, su contenido sea privado, en sí es derecho público, ¿verdad? Es derecho universal, porque es aplicable en y en todos los estados. En todos los estados del mundo existe derecho internacional privado. Y sobre todo, también es un derecho espacial. Pues acuérdense ustedes que vimos la vigencia de la ley, ¿verdad? Que puede ser vigencia temporal, vigencia espacial. Los problemas propios del derecho internacional privado se desarrollan en el lado de la vigencia espacial de la norma. Por lo tanto, ¿verdad? El derecho internacional privado, en principio, nos plantea un problema en el espacio, no en el tiempo. Y como ven, pues su contenido se extiende a todas las ramas del derecho, ¿verdad? Por su propia naturaleza. Está presente en todas las ramas del derecho. Pero también como fuente autónoma tiene sus propias, como norma autónoma del derecho, como rama autónoma del derecho, cuenta con sus propias fuentes, ¿no? Vamos a seguir la numeración que nos hace el doctor Larios, que es la que tenemos más a mano, ¿no? Aunque le digo, esta no es la única. El licenciado Centeno Varías tenía su propio criterio, ¿verdad? Fuentes reales, fuentes formales, no, todas son válidas, pero vamos a ver la que nos proporciona el doctor Larios. Entonces, las fuentes del derecho internacional privado son la ley interna, la costumbre, el tratado, la jurisprudencia, la doctrina, entre otras, ¿verdad? Qué interesante. Entonces, la fuente más importante del derecho internacional privado es la ley interna. Aunque les digo que el tratado también ha ganado mucho espacio en el derecho internacional privado. Hay miles de tratados, ¿sí?, que tienen tema de derecho internacional privado, sobre nacionalidad, edad mínima para contraer matrimonio, trabajadores en el extranjero a través de la OIT, documentos de crédito, los famosos, ¿verdad? Incoterms, ¿verdad? Que vamos a ver un espacio de eso. Se dan cuenta que también es otro tema muy importante. Pero como les digo, ven, es muy amplio, ¿verdad? El campo del derecho internacional privado, su presencia del derecho internacional privado en los tratados hoy en día. Y sobre todo, los tratados de libre comercio. Ahí hay hasta órganos jurisdiccionales, ¿verdad? Órganos jurisdiccionales para solución de conflictos. Incluso también hay órganos arbitrales dentro de los propios tratados, ¿verdad? Entonces ven, lo que es el tratado, se ha ganado mucho espacio, ¿verdad? Pero por el momento, la fuente más importante del derecho internacional privado es la ley interna. Dice aquí el doctor Larios,
se refiere a la legislación propia de cada estado. Cada país tiene en su legislación interna normas para solucionar conflictos o concurrencia de leyes. Esto constituye un modo o forma individual, nacional, de dar nacimiento al derecho internacional privado. Como ejemplo tenemos, dice, la ley del organismo judicial. Y también se puede hacer en el ámbito internacional, como les contaba, a través de los tratados internacionales. Un tratado internacional de derecho internacional privado es propiamente el Código de Derecho Internacional Privado. ¿Verdad? Entonces, sí existe también, pues, ¿verdad? Es una forma internacional de crear norma jurídica internacional privada, ¿verdad? Entonces, en nuestra ley de organismo judicial tenemos localizado, y posteriormente vamos a ver otras, ¿verdad? Pero por el momento, dirijámonos a esto que es directo, ¿verdad? Capítulo numeral romano 2, artículo 24 al 35. ¿Qué principios reconoce nuestra ley interna? El estatuto personal. Otro principio que se llama las calificaciones. Los derechos adquiridos. Podemos explicar qué significan algunos de esos principios, ¿verdad? Situación de los bienes, entre paréntesis, lex rei cite o citae, ¿verdad? Ahora son las dos letras. Artículo 27. El 28, de las formalidades externas de los actos, locus regit actum. El artículo 29, validez, forma de validez de los actos, lex loci celebraciones. Que aquí habla sobre las formalidades intrínsecas, o sea, formalidad de forma y formalidad de fondo, las otras, ¿verdad? 30, lugar de cumplimiento de los actos, lex loci ejecutionis, ley del cumplimiento de los actos. Todos estos son reglas y principios de derecho internacional privado, pero como ustedes ven, están expuestas en forma de normas jurídicas. Con toda su estructura, ¿verdad? Supuesto y consecuencia, entre otros. Vamos a ver que es un poquito más amplio, ¿verdad? Lugar de cumplimiento, todas son, ¿verdad?, reglas que están ya bastante discutidas. Pacto de sumisión. Todos estos tienen su principio y vamos a ir explicándolos, ¿verdad? Pacto de sumisión, sometimiento voluntario, de lo procesal, aquí empezamos lo que es la lex fori. De la jurisdicción, también lex fori. Y el artículo 35 del derecho extranjero. Aquí nos habla sobre aplicación, ¿verdad?, del derecho extranjero. ¿Qué debe probarse? ¿Qué escuelas existen? Para adelantar un poco, ¿verdad?, la de oficio y la rogada. Dos escuelas existen para aplicación de ley extranjera. ¿Y qué debemos probar de una ley? ¿Qué creen ustedes? Ustedes, si fueran jueces y necesitarían conocer una ley extranjera, ¿qué pedirían que le probaran?
También el artículo 37, documentos provenientes del extranjero. Documentos provenientes del extranjero. Todos los requisitos que hay, ¿verdad? Se paga el impuesto, la protocolización, pases de ley, que ahora pues ya tenemos otro tratado que se llama el de la apostilla. Eso lo miraremos posteriormente, ¿verdad? Licenciado, disculpe, ¿sí? disculpa que lo interrumpa. Cuando habló en el artículo 35, habló que era de oficio y qué más. Disculpe. Rogado. Rogado, gracias. Rogado, ajá. Son 2 escuelas, ¿verdad? De oficio y rogado. Y además tenemos el artículo 44, importante también, ¿bien? Al 35, de ahí pasamos al 37 y pues después al 44. Esas son normas de derecho internacional privado, ¿verdad? Nos habla del hermetismo del orden público. Tengo 2 libros que hablan únicamente sobre el orden público, para que ustedes vean lo inmenso que es este tema. Y este es importante porque este principio, y quiero que lo tengan presente en el artículo 44, tiene aplicación transversal, y casi todos esos principios tienen aplicación transversal, pero este aún tiene aplicación transversal sobre las reglas y principios del derecho internacional privado propio. Porque dicen, no tienen validez ni efecto alguno en la República de Guatemala las leyes, disposiciones y sentencias de otros países, así como documentos o disposiciones particulares provenientes del extranjero, si menoscaban la soberanía nacional, si contradicen la Constitución Política de la República o contravienen el orden público. Quiere decir que por aquí puede haber un principio que sí se puede. ¿Puede, señor? Sí, tiene capacidad, tiene no sé qué, pero si afecta al orden público, aunque proceda con otro principio, no se puede. Hay un interés superior del Estado, ¿verdad? Entonces aquí nos dice pues el doctor Larios que ahí están contenidos los artículos correspondientes de la ley de orden judicial al derecho internacional privado. Esta primera fuente, dice, es la principal de todas, contrariamente a lo que sucede con el derecho internacional público, ¿no? Acertadamente. Es muy exigua, dice, y poco sistematizada. Niboyer nos explica así esa exigüidad. Ese silencio de los textos se aplica por la novedad de muchos de los problemas del derecho internacional privado, los cuales, en efecto, han comenzado a plantearse con toda fuerza hasta en el siglo XIX. Ya estos días ya lo tenemos bastante lejano nosotros, ¿verdad? En aquel tiempo pues estaban a finales del... ¿Sí, Diego? Licenciado, disculpe, fíjese que a mí se me está recordando un poco por mi señal. Estos artículos que mencionó, ¿de qué ley son, perdone? Del organismo judicial. Ok, gracias. Bueno, ley del organismo judicial. Entonces también tenemos la costumbre. Dice, también en el derecho internacional privado, la costumbre es fuente del derecho, aunque no con la misma importancia que el derecho internacional público, ¿verdad? Yo ahí pondría los tratados internacionales, pero bueno, en ese orden están, ¿verdad? Entendemos por costumbre el actuar o la repetición uniforme y prolongada en el tiempo. ¿Cómo? Aquí. ¿Sí, Diego? ¿Sigue levantando la mano? Perdone, no. Gracias, licenciado. No, bueno. Bueno, entonces ya tenemos un elemento, el tiempo, el temporal, ¿verdad?
de ciertos actos o usos o actos de contenido jurídico en la esfera de relaciones privadas de carácter internacional. De la aplicación constante nacieron ciertos principios, ¿verdad? A tal situación, tal respuesta. A tal situación, esa misma respuesta. A la misma situación, esa misma respuesta, ¿verdad? Como fue prolongándose en el tiempo, siendo aceptadas por todas, teniéndose como predecible, ¿verdad? La tornó pues como un principio, ¿verdad? Como un principio, ¿verdad? Y bueno, un elemento es el temporal, ¿verdad? Que debe ser prolongado en el tiempo. Y el elemento material, ¿verdad? El acto mismo, que se vuelve costumbre y que con el tiempo vamos considerándolo incluso como un acto de derecho. Imagínense ustedes en tiempos antiguos el trato a los emisarios, ¿verdad?, de las autoridades de otro país. Había que tratarlos de una forma amigable, evidentemente amigable. Imagino que tenía sus procedimientos y se fue pues poniendo, ¿verdad? Y repitiéndose y aceptándose porque, ¿verdad?, producía consecuencias positivas, ¿verdad? Y incluso hoy en día le existe el protocolo diplomático, ¿ven? El protocolo diplomático. Cómo hay que ir vestido, cómo debe tratarse a las personas, ¿verdad? Su Alteza Real, Su Majestad, Excelentísimo, Su Santidad, Su Eminencia, tantos, ¿no?, operativos con que hay que dirigirse a las personas, ¿verdad? Y ese protocolo, pues es se tiene ya por, bueno, que así va a ser y nos evita, ¿verdad?, el chasgo que hizo el presidente Berche, ¿verdad?, llegar con frac al velorio del Papa Juan Pablo II. Era casi como haber llegado con zapatos de fútbol, medias y pantaloneta. Casi. En ese nivel estuvo. Como ven, hay un protocolo. Miren, él no cumplió el protocolo, se vio horrible, ¿verdad? Estas son costumbres y muchas veces las costumbres se vuelven ley, ¿verdad? Como dice aquí el doctor, primeramente dice, la ley muchas veces en el derecho internacional ha sido costumbre, ¿verdad? Hasta que se eleva a rango normativo, formal, ¿verdad? Entonces, de esta práctica nacieron muchos principios, de estos que hemos venido mencionando, ¿verdad? Locus Rein Actum, ¿verdad? Y todas esas, ¿verdad? De Lex Fori, se fueron acuñando, se fueron respetando, hasta volverse obligatorias. El tratado. Algunos autores sostienen que los tratados son una forma especial de la primera fuente, que es la ley interna. Es posible que intelectualmente así sea, pero en su origen, sí, o sea, tiene muchas diferencias, ¿verdad? ¿De dónde emanan? Su ámbito espacial de aplicación, ¿no?, su posibilidad de modificación. Porque imagínense, yo les pregunto, ¿será que esto está contenido, ¿verdad?, en una ley interna? ¿Verdad? En una ley interna. El decreto 1575. Pienso que es eso, ¿no? En el decreto 1575. Yo les pregunto,
¿Será posible que por ser una ley interna, que es el decreto, 1575, se pueda modificar? Esta es una ley ordinaria, ¿no? Se pueda modificar por las manifestación soberana del Estado de Guatemala. ¿Podemos modificar esta ley? No se puede, porque es un tratado. Entonces, como aunque sea ley interna, tiene sus diferencias. Y además, para devenir ley interna, aparte de que viene de una fuente diferente, necesita un procedimiento distinto, ¿verdad? La ley interna se promulga, se publica ya. Aquí no. Aquí tiene que sufrir un procedimiento administrativo, ¿verdad? La aprobación, la ratificación, su depósito o canje o depósito, etcétera. Entonces el tratado pues tiene su propia naturaleza, ¿verdad? Al igual que el derecho internacional público, el tratado adquiere cada día más importancia. Se trata de un texto preciso y claro. En general, codifica la costumbre. Entre los principales tratados, dice aquí, nos da un listado donde podemos mencionar los tratados o convenios de La Haya. Esos son grandísimos, fueron los primeros en el mundo, casi. Aquí en América había unos, un tratado de Lima, y otros tratados eran en Sudamérica, más antiguos que los de La Haya, ¿verdad? Los de La Haya, pues ya son en una conferencia muy grande, ¿verdad? Aún están en vigencia. Aún. Dice aquí los códigos de los convenios de La Haya, el Código de Derecho Internacional Privado, el que tenemos nosotros, ¿verdad? Los o Convenio de La Habana, los tratados de Montevideo, también importantísimos, nacieron casi junto con el Código Bustamante. Y sí se discuten mucho, ¿verdad? El ámbito espacial de aplicación. En Sudamérica se aplica mucho los convenios de Montevideo. También, en fin, todas estas leyes son antiguas. Algunas nacieron desde el siglo antepasado y otras a principios del siglo pasado y continúan vigentes. El Código de Derecho Internacional Privado se aprobó aquí en Guatemala y se ratificó en 1929. Los convenios de Montevideo un poco más antiguos y algunos otros, porque ahí son bastantes cuerpos legales, ¿verdad? Y nosotros posterior. Y los convenios de La Haya también, ¿verdad? De 1800, a finales de 1800. Todavía tienen presencia, ¿verdad? La Convención Interamericana sobre el Régimen Legal de Poderes, fíjense. Convenio Interamericano sobre exhortos, cartas rogatorias, sobre recepción de pruebas en el extranjero, sobre conflicto de leyes en materia de letras de cambio, pagarés, facturas, sobre el consentimiento para el matrimonio, sobre edad mínima para contraer matrimonio, el registro de matrimonios y el convenio sobre propiedad intelectual. El doctor Lares se dejó a mencionar unos, ¿sí? son grandísimos que ustedes ven, y ahí están, ¿verdad? También tenemos otra fuente muy importante, la jurisprudencia, ¿verdad? La jurisprudencia o fallo judicial, tanto nacional como internacional. Y nacional e internacional. Es un medio de penetración importante en la práctica jurídica de las diferentes naciones. En unas más, en otras menos. Es claro que los estados que tienen una vida comercial muy activa a nivel internacional cuentan con una jurisprudencia más desarrollada. Pero también hay órganos jurisdiccionales de carácter privativo, ¿verdad? Que sientan jurisprudencia también.
Entonces, la jurisprudencia tiene la ventaja de permitir en ciertos sistemas una vida dinámica en el derecho. O sea, la jurisprudencia dinamiza mucho el derecho rígido, ¿verdad? Lo dinamiza. La jurisprudencia es esencialmente dinámica, permite al juzgador examinar cada día nuevos ángulos de aplicación o interpretación de una ley o precepto legal determinado. Y este que adquiere aún más importancia en los países de derecho angloamericano. Acuérdense que hay resoluciones que sientan principios de derecho. Incluso el nombre de nuestro curso se lo otorgó un magistrado de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Es de derecho internacional privado. Fue acuñado por un magistrado de la Suprema Corte de los Estados Unidos. Tiene un elevadísimo nivel intelectual y una preparación óptima. Tan es así que en Estados Unidos se convierte en materia de Estado y noticia nacional cuando se va a nombrar un nuevo magistrado a la Suprema Corte. Pueden hacer cambiar el curso de la historia. Es una situación tremenda cuando hay una vacante de magistrados y se va a nombrar un nuevo magistrado. Por esto, y la jurisprudencia es muy importante, hay mucho más que dar aquí, ¿verdad? Y también tenemos la doctrina. Esta es pues la labor intelectual, ¿verdad? La labor científica de los estudiosos del derecho, que está contenida en sus obras, en sus libros, ¿verdad? Artículos o revistas, ¿verdad? Científicas, enciclopedias jurídicas. Ahí está la enciclopedia Omeva. Esa tenía como 124 tomos. Era precioso ustedes. Yo lo estudié en parte en esa enciclopedia. Cada tema, hay temas que llevan hasta más de una página cuando uno busca algún tema. Y cada tema va calzado con el nombre de la persona que desarrolló ese tema. Magistrados, abogados, tratadistas. Era una enciclopedia que ocupaba una pared completa. 124 tomos, me acuerdo yo. Pero cada tema estaba muy bien presentado, discutido, con mucha seriedad, ¿verdad? Ahí aprendieron mucho. Entonces, también en congresos, conferencias, simposios, encuentros, ¿verdad? Seminarios, etcétera. Pero también existen otras fuentes del derecho. En este renglón incluimos la tradición, los estatutos, es una corriente un poco antigua, ¿verdad? Del derecho, el derecho romano, para nosotros sí, ¿verdad? El derecho natural. Esto nos ayuda a comprender nuestras normas actuales. Por ejemplo, yo que les decía, si ustedes quieren profundizar en el derecho y no solo quieren salir por salir, busquen los libros que les he mencionado. Diego Espín Cánovas, Federico Peña, esas personas le dedican un tomo, ¿verdad? A la familia, otro tomo a los bienes, otro tomo a las obligaciones, otro tomo a los contratos. Pero esas personas le ponen a ustedes el derecho romano, cómo se formó la figura, a qué respondía, cómo se fue transformando. Así se comprende el derecho, ¿verdad? Y eso pues la tradición romana es muy importante, el derecho romano, ¿verdad? El uso que de ella se hace es nuestra ¿verdad? Entonces, y tratadistas, pues tenemos cantidad, digamos, les hemos mencionado, ¿verdad? Nosotros importantes, ¿verdad? Los que tenemos aquí en el programa de estudios, ese es Ricardo Balestra. Este es muy bueno, un buen libro, ¿verdad? Antonio Bogiano,
una enciclopedia de 3 tomos, ¿verdad? Bioca, Cárdenas, Carrillo Salcedo, muy famoso. Juan Carrillo Salcedo, un tratadista muy famoso. Saracho Cornet y Racing de Clor, ¿no? Ellos tienen un libro especializado en las fuentes, fíjense, únicamente en las fuentes de derecho privado. Romo del Prado también, ¿verdad? Otro gran tratadista. 3 tomos. 3 tomos. Federico Dunker Biggs, catedrático de la Universidad de Chile, sobresaliente, ¿verdad? Digamos, Werner Goldsmith, 3 tomos también. 3 tomos. Tenemos también a Joloreda y Muñoz Meani, ¿verdad? Que son también son guatemaltecos. El doctor Larios, pues, tiene un manual muy importante, ¿verdad? Este es un manual de estudio, pero es muy importante porque como que nos ordena, nos va guiando, ¿verdad? Cómo adentrarnos en el tema del derecho internacional privado. Como han visto, cómo nos lleva de la mano poco a poco y nos va proporcionando pues, los conocimientos básicos para ir avanzando, ¿verdad? O sea, el doctor Larios hizo un buen trabajo. El doctor Maldonado Aguirre también, pues ustedes lo conocen, pues independientemente de su forma política de pensar y todo, es un profesional muy calificado, ¿verdad? Aunque dimos clases un tiempo, estuvimos compartiendo claustro, ¿verdad? No merecí nunca un saludo de él, nunca. Me ignoró por completo, tenía como 30 años, 31 años, cuando empecé a dar clases, no merecía un saludo de él, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Pero eso no le quita que él sea una persona muy preparada, ¿verdad? Tiene mire, él tiene un libro sobre la teoría del orden público, ¿verdad? Ese libro no lo he podido localizar, ¿verdad? Me imagino que debe ser muy interesante, es una persona muy versada, ¿eh? El doctor José Matos, también guatemalteco, eso es de los guatemaltecos, eso sí, atensórenlos ustedes, ¿verdad? El doctor José Matos fue catedrático por mucho tiempo. En 1922 andaba dando clases por la universidad. Yo ni pensaba en hacer, pues, por décadas, ¿verdad? Y él era catedrático, ya era muy conocido, ¿verdad? El doctor José Matos tiene Derecho Internacional Privado, un tomo como de más de 1000 páginas. ¿Mm? José Meléndez, Miaja de la Muela, Montiel Argüello, también este señor estuvo aquí en Guatemala y tiene un libro muy bonito, dividido en 2, Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Privado. Muy bonitos sus libros, un estudio muy interesante. Se llama Montiel Argüello, Alejandro Montiel Argüello. Y tenemos una tesis, la teoría del reenvío, con César Morales, muy bonita esa tesis. Pérez Nieto Castro, que excelente, otra persona. Él es español, radicado en México, catedrático de la UNAM. Lo único que yo veo que lo enfoca demasiado al derecho mexicano, ¿verdad? Pero tiene elementos muy importantes, ¿verdad? Muy importantes. Es una persona muy versada, es un experto en la materia y sus libros valen la pena. El doctor Pérez Nieto Castro, ¿verdad? El doctor Villagrán Kramer, guatemalteco también. Él tiene casos y documentos de derecho internacional excelente. Ese sí tengo la suerte de tenerlo. Una recopilación que hizo documentos, ¿verdad? Y hace una exposición de cada documento. Un trabajo muy bonito. Y el largo brazo de la justicia internacional también, pero tengo en forma digital. Habla sobre la justicia penal internacional, ¿verdad? Y el doctor Centeno Varías, otro es catedrático de la facultad, que también tiene sus libros muy importantes. La persona jurídica, fíjense.
aclara muchas cosas, ¿verdad? Tiene también la condición jurídica de los extranjeros, ese no lo localicé, y la nacionalidad, ¿verdad? Esos dos sí los tengo, pero la condición jurídica de extranjeros no lo pude conseguir, pues antes se agotaban, fíjense, nosotros teníamos interés en leer, ¿verdad? En estudiar, y esos libros pues se han agotado, como ven. Toda esta doctrina derecho internacional privado, y es fuente del derecho. Y muy importante para nosotros, Antonio Sánchez de Bustamante y Sirven. Yo no lo veo acá. Por ahí está. Sánchez de Bustamante y Sirven. ¿Sí, Dani? Bueno. Entonces, también estos libros son importantes, los Sánchez de Bustamante, porque él dio las bases teóricas y formales para el derecho internacional privado en el continente. Él es el inspirador del Código de Derecho Internacional Privado. Entonces, este es sobresaliente, ¿verdad? Su presencia es sobresaliente. Fuentes del derecho. Y ahora también relaciones del derecho internacional privado con otras ramas del derecho en general. Como ustedes saben, el derecho, pues, ni el derecho internacional privado no es una isla. El hecho que sea una rama autónoma no quiere decir que sea una rama aislada del derecho internacional. Y esta es una de las ramas privilegiadas de relación con otras ramas del derecho. El derecho internacional privado no puede vivir en sí mismo. El derecho internacional privado no puede vivir en sí mismo, ¿verdad? Necesita materializarse, expresarse, ¿verdad? En las otras ramas del derecho, ¿verdad? En sí mismo no podría vivir el derecho internacional privado. Moriría, ¿verdad? Como está esta palabra, ¿verdad? Implosionaría. Entonces, por eso, por excelencia, debe tener relación con otras ramas del derecho. Dice acá, el derecho internacional privado está relacionado, dice, con todas aquellas ramas del derecho en las cuales existe la posibilidad de un conflicto debido a los diferentes contenidos sustantivos o adjetivos en los diferentes estados que conforman la comunidad internacional. En algunos códigos o leyes o sistemas jurídicos de los países, como yo les decía, no se reconoce el divorcio. Y en otras que se reconoce el divorcio, ¿verdad? Las causales son diferentes. Los requisitos son diferentes. Se necesita un tiempo mínimo, una causa o por voluntad. Podría haber algunas que no acepten el divorcio por voluntad propia. Podría haber, ¿no? O cabe la posibilidad. Entonces, todo eso nos hace diferentes, ¿verdad? Pero dice acá, en general, el derecho internacional privado está relacionado con el derecho civil, el derecho penal, el derecho procesal, el derecho notarial, el derecho laboral, el derecho marítimo, el derecho aéreo, el derecho espacial o estratosférico, el derecho administrativo, el derecho fiscal, el derecho mercantil, y se va, ¿verdad? Con el derecho civil, dice,
Es tal la relación y la frecuencia de esa relación de parte del derecho internacional privado con el civil, que al principio y en la actualidad todavía algunos juristas consideran que el derecho internacional privado como materia debe llamarse con el nombre genérico derecho civil internacional privado. Porque vimos que todo el derecho civil está inmerso, ¿verdad? Puede tener una relación, cómodamente una relación con el derecho internacional privado. Y de hecho hay abundantes, ¿verdad?, situaciones en donde se materializa esa relación. Nos casamos en el extranjero, nos divorciamos en el extranjero, tenemos hijos en el extranjero, o tenemos hijos en Guatemala y nos vamos al extranjero, ¿verdad? Compramos bienes en el extranjero, etcétera. Como ven, la relación con el derecho civil es inmensa, ¿verdad? Y ahí pues es que las cuestiones más directamente relacionadas y las más comunes de este campo son las atinentes a la capacidad civil, ¿no?, al Estado, ¿verdad?, de las personas, al Estado y la capacidad de las personas, o sea, el estatuto personal. Eso sí está muy involucrado en el derecho internacional privado. En cuanto a los bienes, el matrimonio, ¿verdad?, divorcio, obligaciones, contratos, sucesiones, las relaciones de familia, todo esto puede tener relación en el derecho internacional privado. Y el derecho penal, ya he dicho que el derecho penal es territorial por excelencia, ¿verdad? El que comete un delito, no importando qué nacionalidad tenga. El que priva de la vida a otra persona comete el delito de homicidio. Y eso no importa que sea guatemalteco, que sea europeo, que sea norteamericano, que sea suramericano, que sea asiático, africano, no importa. Va a cometer el mismo delito. Por eso se dice que la ley penal es territorial por excelencia. Cuando leemos detalladamente vamos a ver que no, pero esa es la manifestación más clara, más inmediata del derecho penal. Pero también dice, dice aquí, ha sido siempre consenso que las leyes penales son territoriales, razón por la cual muchos autores excluyen esta relación. Además, cuestiones como la extradición, el asilo, muchas veces se incluyen dentro del estudio del derecho internacional público. Nosotros llegamos claro en el punto 1 que estos aspectos los incluimos en nuestra materia. Sin embargo, lo que más directamente nos interesa incluir son todos aquellos delitos cometidos por extranjero en territorio ajeno, ¿verdad? Eso es lo importante, ¿verdad? Y que afecten a un Estado o personas diferentes de diferente Estado al del autor del delito. Por ejemplo, falsificación de moneda, trata de blancas, tráfico de estupefacientes, falsificación de valores, pero también puede ser el simple homicidio, el simple hurto, la violación, cualquier delito puede tener carácter internacional privado, pero también aquí el doctor no se habla únicamente de los delitos de trascendencia internacional, pero no solo ellos son, ¿verdad? Les puse el ejemplo pues de esta persona, el homicidio, puede ser cometido por cualquiera, no necesariamente tiene que ser un guatemalteco en Guatemala. Con el derecho procesal se refiere a aspectos como la naturaleza de las acciones judiciales, pero acordémonos que hay un principio en el derecho internacional privado propio del derecho procesal, la lex fori. Ya desde ahí vemos esa relación tan estrecha entre el derecho internacional privado y el derecho procesal.
¿verdad? De ese propio principio de la Lex Fori, pero también se refiere a aspectos como naturaleza de las acciones judiciales, incluido en ese principio. La competencia internacional, la naturaleza de aceptación de la prueba, ejecución de sentencias extranjeras, la cosa juzgada. Imagínense, ¿podrá valer la cosa juzgada en el ámbito internacional? Una cosa juzgada en Argentina afectará aquí en Guatemala, podrá interponerse como excepción en Guatemala. La recepción de pruebas en el extranjero, validez de los títulos ejecutivos. ¿Qué validez tienen? Los libros de contabilidad, las letras de cambio, los cheques, ¿no? Hay bastante, ¿verdad? ¿Qué valor tienen? Si o si pueden proponerse en un juicio. Con el derecho notarial, ¿verdad? Validez de los documentos otorgados provenientes del extranjero, ¿no? Provenientes del extranjero, validez de los documentos extendidos por los registros civiles, requisitos para dichos documentos adquiridos, también la capacidad de las partes, ¿verdad? Para otorgar contratos, ¿no? Claro que la capacidad la mira el derecho civil, pero el contrato en sí, para su certeza jurídica, necesitamos dilucidar esa situación. Con el derecho laboral, ¿verdad? Extranjeros trabajando en nuestro país o nacionales contratados para prestar sus servicios en el extranjero. El idioma de los contratos laborales. ¿Mm? Con el derecho marítimo, a este también tiene una relación grande. Contratos de transporte, accidentes, abordaje, contratos de ajuste, etcétera, ¿verdad? El derecho aéreo también, ¿verdad? Hipotecas aéreas, responsabilidad civil por daños o muerte, pues, responsabilidad por vuelos atrasados, por daños, averías, pérdida, ¿verdad? En el avión, y también los itinerarios, todo eso. Y posiblemente tengan hangares, esos hangares pueden estar arrendados, ¿no? Todo, mire, se extiende, ¿verdad? Con el derecho espacial, responsabilidad civil proveniente de la caída de objetos espaciales, interferencias, etcétera. Pues derecho tributario y administrativo, vamos a empezar un poco. Con el derecho mercantil, aspectos relacionados con la calidad de comerciante, con la cualidad de comerciante. Será lo mismo calidad de comerciante, capacidad de comerciante. Todo eso hay que determinarlo y está en el derecho mercantil, pero tiene relación directa con el derecho integral privado. Capacidad de los comerciantes, cualidad de los comerciantes. Claudia María. Sí, licenciado, perdón, es que se me marcó. Disculpe. Bueno, libros de contabilidad, seguros, hipotecas, y algo importante también el derecho, ¿verdad? Los incoterms, o sea, lo que es la lex mercatoria. La lex mercatoria es importantísima, o sea, a diario, ¿verdad? A través de los incoterms, que es ley mercatoria, ¿verdad? Ese es puro derecho mercantil. Pero también dejamos una rama muy importante del derecho, ¿verdad? ¿Qué rama creen ustedes que dejamos?
Derecho internacional público. También, pero hay otra rama. Derecho constitucional. Es el derecho constitucional. Fíjense que yo sé que hablábamos con el doctor Larios, ¿no? Y él decía, mire, todos mencionan otra rama del derecho, pero no mencionan el derecho constitucional. ¿Qué pasará? ¿Verdad? Entonces, el derecho constitucional. ¿Por qué el derecho constitucional? En primer lugar, tenemos el hermetismo del orden público. No se puede aplicar el derecho internacional privado si afecta la constitución política de la República. El derecho, la constitución política de la República puede incluso, ¿verdad?, determinar la no aplicación del derecho internacional privado, aunque en principio procediere, ¿verdad? Y aunque en principio sabemos que es obligatorio. Obligatorio la aplicación de leyes extranjeras, en primer lugar. ¿Y por qué es importante? En segundo lugar, ¿verdad? Porque también determina el ejercicio del poder. Y a través de ellos también los funcionarios que nos van a representar. Y también determina la forma de organización, ¿verdad?, de la sociedad. Entonces, dice aquí, ¿qué entendemos por derecho constitucional? Comprende las leyes fundamentales que definen un Estado. Fíjense, leyes fundamentales que definen un Estado. Referente a todo lo relativo a la forma del Estado, la forma del gobierno, los derechos fundamentales, los deberes fundamentales, la organización, la regulación de los poderes públicos, y todo ello va relacionado con el derecho internacional privado. En segundo lugar, porque la Constitución, desde el punto de vista del derecho político, que es un acta de derechos fundamental, es el texto de carácter jurídico político, ¿verdad?, emanado del poder constituyente, no legislativo. ¿Se dan cuenta? No es el poder legislativo, es del poder constituyente, que fundamenta todo el ordenamiento jurídico. Define y crea los poderes, donde se determinan los derechos de una nación, la forma de gobierno, la organización de los poderes públicos. Entonces son un conjunto de reglas fundamentales que organizan la sociedad. ¿Y dónde se desarrollan esas relaciones privatistas? Dentro de la sociedad, ¿verdad?, que organiza la sociedad política, y eso les determina, pues, al servicio de la persona humana. La Constitución se va a citar en la cúspide, ¿verdad?, de la normativa jurídica, del ordenamiento jurídico. Y es por eso que prevalece sobre toda ley, sobre todo tratado. Esa es importancia, ¿verdad? Y pues, como les digo, no se puede contradecir porque, ¿verdad?, acciona otro principio, ¿verdad?, hermetismo del orden público. En tercer lugar, dice, en cuanto al objeto o sujeto del derecho privado, se apunta anteriormente en esta obra que el mismo se ocupa de los límites en el espacio del poder legislativo de los estados, en su ejercicio nacional e interior. ¿Verdad? Todo momento y en todo lugar es necesario garantizar la protección de la persona. Por eso es importante el derecho constitucional, porque en todo momento y en todo lugar es necesario, es importante, ¿verdad?,
garantizar la protección de la persona humana, como mínimo de los derechos humanos en general. También es esencial garantizar el ejercicio de ciertos derechos civiles. Que dice en la Constitución, toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíba. La propia Constitución ahí está dándonos una pauta de derecho internacional privado. Por eso es importante su relación con la Constitución. Y por último, ¿verdad? Con el derecho internacional público. Aquí podemos ver semejanzas y diferencias, pero también relación. ¿Qué relación tiene el derecho internacional público con el derecho internacional privado? La más trascendente, ¿verdad? Acuérdense que ustedes estamos hablando de el tratado como fuente muy importante del derecho internacional privado. El tratado. ¿No? Pero el tratado en sí se realiza bajo la égida del derecho internacional público. Todo lo que se refiere a su convocatoria, a su negociación, a la aceptación del texto, a su ratificación, a su depósito, se realiza dentro del derecho internacional público. Aunque, y este es lo importante, aunque el contenido propio del tratado sea derecho internacional privado. Todos esos tratados que se mencionaron, ¿verdad? Nacieron a la luz del derecho internacional público, conteniendo norma de derecho internacional privado. Entonces podemos decir que en los tratados internacionales en materia de derecho internacional privado, esta rama del derecho nace a través del derecho internacional público. Es una relación profunda que tienen, ¿verdad? Las semejanzas, dice, ambos descansan en la comunidad jurídica internacional, en la coexistencia pacífica y civilizada de los pueblos y en la búsqueda de la seguridad jurídica. Ahí vamos, ¿verdad? Esa es la semejanza, ¿verdad? Descansan en la comunidad jurídica internacional los dos, en la coexistencia pacífica y civilizada de los pueblos, en la búsqueda de la seguridad jurídica. ¿Y qué diferencias puede tener con el derecho internacional público? En cuanto a su objeto, sujeto y sujeto. El derecho internacional público se refiere a los estados, ahí ya lo vimos, ¿verdad? Mire que el derecho internacional a los organismos internacionales, etcétera, ¿verdad? Mira, el privado se ocupa de los límites en el espacio del poder legislativo. Sus fuentes. El público tiene como fuentes principales, ¿verdad?, los tratados y la costumbre, en ese orden. Los tratados y la costumbre. Mientras que el derecho internacional privado tiene como fuentes principales, que dijimos, la ley interna, ¿verdad? Y los tratados y la costumbre. En cuanto a sus sanciones, el derecho internacional público no tiene más sanción que la conciencia internacional y a veces la acción concertada de la comunidad internacional. Claro que puede haber sanción. Ahí están los embargos, ¿verdad? Ahí están los bloqueos económicos, las arremetidas militares. Sí puede haber sanción, ¿verdad? Pero son diferentes, ¿verdad? La sanción en el público que en el privado, porque el público, ¿verdad? Mientras que en el privado se reserva a la autoridad jurisdiccional del Estado, al Poder Judicial, sus órganos. El derecho internacional público no admite ningún otro sujeto u órgano que el Estado. Solo él puede legislar para el conjunto de la comunidad internacional, mientras que el derecho internacional privado queda bajo la potestad y jurisdicción de las leyes nacionales. En cuanto a la utilidad, dice, el público es particularmente útil a los gobernantes, a los estadistas, a los políticos,
mientras que el privado es de utilidad inmediata para el abogado, el estudioso de las doctrinas, etc. Como ven, el derecho internacional no es una isla dentro del mundo del derecho, ¿verdad? Sino que guarda relación con muchas otras ramas del derecho. Entonces, la próxima clase, jóvenes, va a ser sobre bosquejo histórico de la formación del derecho internacional privado. Esta clase es importante, porque aquí vamos a ver, ¿verdad?, cómo se fueron formando estos principios que hemos tanto mencionado, ¿verdad? Locus regin actum, lex recitae, ¿verdad?, autonomía de la voluntad, ¿sí? Cómo fueron naciendo. ¿Sí? Entonces, dejamos aquí, compañeros, y les agradezco mucho el favor de su atención. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche a todos. Feliz noche, compañeros. Ya.